Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olivia Pérez y hoy quiero presentarles una historia inspiradora. Se trata de un personaje de Veracruz que nos va a contar sus vivencias, sus anécdotas, su forma de ver la vida y también sus valores familiares. Se trata de don Alfredo Casarín Padilla, que fue por muchos años guardafaros y nos va a contar cómo es ese momento de soledad, cómo es vivir en las tempestades totalmente solo, pero también los espectaculares amaneceres y anocheceres que él vivió. Bueno, mi nombre es Alfredo Casarín Padilla. Aclaro, Casarín con S. Casarín Padilla. Nací el 9 de enero de 1936. Hace unos días, 89 años cumplí de edad. ¿Nació aquí en Veracruz? Nací en Veracruz, pero fui hecho en un faro, en una isla, allá en el Pacífico. Y mis padres vinieron expresamente a Veracruz para que mi madre me tuviera a este polluelo. Y entonces nací aquí. Se puede decir que soy guardafaros desde que nací, porque mi padre era guardafaros, se llamaba Alfredo Casarín Padilla, Martínez, y mi madre Audelia Padilla de Casarín, porque en ese tiempo era de Casarín. ¿Y cómo fue su niñez? Pues mi niñez, creo yo, no puedo decir como la de todos los niños, porque fue una cosa especial, vivir en una isla, vivir en un faro, vivir unos meses en un puerto, pero me empecé a dar cuenta como a los 5 años, me parece, que vivíamos en Guaymas, Sonora, y de ahí nos cambiaron a un faro que está en la orillita de la península de Baja California, del lado del Pacífico, no del lado del Golfo de México, no del Golfo de Cortés, sino estábamos así parados en la orilla. Aquí estaba el faro, aquí estaban los cerros, porque puro cerro hay ahí y pelón, y desde aquí veíamos el mar, el océano Pacífico. Nos dimos el lujo de ver muchas ballenas cuando venían, y no eran las espantaban como ahora tanta gente que las va a ver. Era un desfiladero grande, parecido a la quebrada de Acapulco, pero grandísima. Era la orilla del litoral y ahí estaba el faro. Fíjense una cosa muy curiosa. Cuando digo conocimos, es una hermana que ya no existe, en paz descanse, que me llevaba 1 año y 6 días. Entonces parecíamos cuates o gemelos, no sé. Bueno, conocimos primero los lobos marinos, los coyotes y los lobos de tierra, antes de conocer los perros. Cuando llegamos, después de haber estado ahí un tiempo, llegamos a Guaymas, Sonora. Decíamos, mi hermana y yo, mira, aquí hay coyotes de colores, negros, blancos o pintos, y ya nos enseñaron que eran perros, que esos no eran como coyotes, eran amigos, eran buena onda, pero conocimos primero esos animales antes que las vacas y todo eso. Así fue. Pues de ahí, pues mi padre lo cambiaron a varias islas, a Bahía Magdalena, en el Golfo de México, el Golfo de California, o Mar de Cortés, de ese lado, entre la península
y Sonora, ahí a Bahía Magdalena, Isla Cedros, varias islas que yo era un chamacón y ahí fui dándome cuenta. Luego nos cambiaron a Isla de Lobos, acá por Tuxpan, por ahí, una isla tremenda, hermosa, grande, hasta con caminos, carreteras que le hicieron después, cuando nosotros no, era una isla con empedrado, si acaso, algunas partes, o terraplén o algo así. Y de ahí empezamos pues otra vez a Mazatlán. En Mazatlán allí nació mi hermana, que era un año y 6 días mayor que yo, ya fallecida. Y entonces ella nació en Mazatlán, Sinaloa. Mi madre era de Álamo, Sonora, y mi padre la conoció en Guaymas, Sonora. Entonces ahí se hicieron novios, parece ser, según nos contaba, se enfermó él y le recetaron mucho reposo. Entonces le sugirieron que se metiera de guardafaro y que pidiera que lo llevaran, que lo mandara a una isla para descansar. No me imagino cómo descansaba siendo recién casado, pero en fin. ¿Y su mamá estuvo con él en los faros? Todo el tiempo. Mi madre era la mitad o mitad y media del guardafaro. Ese es el problema en general. Pero, por ejemplo, hablan del guardafaro de mi padre, pero mi madre nunca se separó de él ni un instante. Y había una particularidad, después les cuento otra que les va a sorprender más. Sí. Mi padre y mi madre no sabían nadar. Ah, ¿no? Es decir, sin embargo, corrieron muchas travesías, muchos accidentes, incidentes y cosas en lo que, pues, el que va a vivir, vive. Pero, ¿y desde ahí, desde niño, usted le nació el amor por ese trabajo? pues es que, mira, no conocía yo más. Y luego cuando estábamos en algún lugar, como Guaymas, como Mazatlán, Veracruz mismo, pues estábamos, mi hermana y yo, en la escuela. Y de repente lo cambiaban y se quedaba a medias. Por eso digo que mi primaria fue en abonos. Una parte aquí y otra donde íbamos, que nos aceptaban ahí en una sillita, ahí en las escuelas. Y así, luego estuvimos en Pátzcuaro, Michoacán, a pesar de que es un lago, pero pues allí hay señal marítima y barcos, un barco había. De allí volvimos a Veracruz. Entonces aquí ya mi padre ya lo dejaron de planta y ya pude ir a la escuela y terminar la primaria, que fue en la Escuela México, el 4º, 5º y 6º año. Ese sí fue corrido de gratos e ingratos recuerdos, porque desde entonces se usaba el bullying. Entonces, como era yo blanco, cosa que nunca me gustó ser blanco, me decían güero cagaleche, me decían güero pipiaco, me decían un montón de cosas. Y como también he sido pecoso, otra. Y yo muy educadito, porque pues así era realmente mi educación, más... No respondía. Sí, me dirigían, esto no, esto así, y bueno, yo si algo puedo presumir
que fui muy obediente. Y gracias a eso me he defendido en la vida, porque a pesar de que he tenido que soportar y entender y comprender unas épocas, costumbres que nunca había yo visto ni sabía, pues ya tuve que adaptarme, pero sí me costó mucho trabajo. Entonces, ya después, cuando salí de la primaria, como pues era hijo de guardafaros y era más fácil, perdón, y era yo un joven, un chamacón todavía, pues aumentándome un año de la edad, me di de alta oficialmente como guardafaro a la edad de 17 años. ¿Ante capitanía o ante qué instancia? Sí, sí, en la capitanía, pero dependía de Marina Mercante, de allá de México. Bueno, como para estrenarme, me mandaron al faro de Santiaguillo, que los que han visto, y si no han visto, les sugiero que vean mi documental. Busquen en YouTube El hombre del faro, y ahí van a ver mi película. Se van a dar cuenta que no es una isla, es un islote. ¿Y qué diferencia hay? La diferencia es que en una isla el tamaño no es grande, un poco o mucho, hay vegetación, hay palmeras, hay sushi hay mucho. Y en un islote no es más que el faro y la casa en un montón de piedras. Lo van a ver en el documental, ojalá puedan, Sí. para que vean qué clase de faro del que les hablo. Y a pesar de ser un jovencito, resulta que como yo no sabía cocinar ni nada de alimentos, la otra persona, guardafaro, el ayudante, ese quedaron en que me iban a dar la comida, previo pago que le daré a mi padre. Pero como no pasa casi botes de pesca ni nada, hubo un momento en que los vi que estaban haciéndole señas a un bote de pesca, y ya fue y dice: nos vamos a Veracruz porque no hay víveres, ya no hay que comer, pero compramos mañana y pasado mañana regresamos. Esos eran sus planes. Entonces dije yo, bueno, pues me guste o no, pues aquí estoy. Entonces luego entró un norte, de esos que se están una semana y lluvia y todo. Cuando me puse a hacer el recuento de los daños, había una cubetita con nixtamal que yo molía ahí en un molino de mesa, y me puse a hacer masa. Después me puse a hacer, según yo, tortillas. Había un poco de arroz y había aceite, había lumbre, había todo eso, pero no había más. Lo primero pensé, las tortillas, una bola de masa, se aplana y se pone en la lumbre, un lado, otro lado, y ya está una tortilla. Fácil, cualquiera lo hace. Pero cuando yo abría las tortillas así, pura masa. Entonces teníamos una cubetita así para la basura, que casi estaba limpia, no había quien la ensuciara. Entonces ahí las mitades de tortilla me puse a hacer arroz, y primero
se quemó, quemado de abajo y crudo de arriba. No me lo comí y lo eché a la basura. Luego me puse a hacer otra vez arroz. Dije, le faltó agua. Le eché tanta agua que salió un engrudo, que la verdad no me lo comí y lo eché. Para no hacerle la historia muy larga, tuve que sacar las tortillas, el arroz, para medio parcharlos un poco ahí, y así me lo comí. O sea, al final se los tuvo que comer porque no Sí, había otra. pero se acabó lo que había. Entonces, antes de proseguir, había un gato negro chico, que andaba pegado a mis talones, así, no me dejaba, dormía conmigo en mi catre, no me soltaba, y en un lugar como ese, que es un perímetro ahí muy pequeño, pues menos se va a quitar detrás de mis pasos. Y empieza la cosa de no haber que comer. No había que comer. Y buscaba yo, y no, ya me había yo comido ese engrudo, lo que fuera. Entonces, pues pasaron unos días y ya sentía yo mareos, y así me hacía la vista. Y tenía yo que subir al faro, que está altísimo, y en ese momento se me hacía más alto todavía. Prendía yo el faro y ya la bajada, ahí me sentaba y ahí me venía. Bueno, pasaron unos días y pensé, y esto no es un chiste, lo pensé y Dios lo sabe. Dije, porque me estiré así y toqué al gato que dormía ahí en mis pies. Dije, me voy a comer al gato. Y entonces ya la idea se volvió una orden para hacerlo. Bueno, nada más que amanezca. Amaneció, fui a ver lo del faro, a pagarlo, y empecé a buscar al gato. Ya con la firme decisión de comer. Sí, ya hasta había pensado, había una ollita así de peltre, pongo a hervir agua, lo pelo, le saco las tripas, le mocho la cabeza y las garras, las patas así, y lo meto ahí con sal. Ya estaba saboreado, ya estaba el menú. Y desde ese instante no apareció el gato. Parece que supo. Y como les digo, si pueden ver la película, van a ver que no hay un lugar donde se pueda esconder. No un gato, una rata. Así está de pelón ahí, no hay dónde. Entonces, pues peor la cosa. ¿Y ahora qué hago? Y tratando ahí, y el norte ahí estaba. No como esto que pasaron, pero estaba el norte y lluvia. Entonces nadie salía de aquí para ir a pescar. Nadie. Entonces un día decía yo, es que ya hasta me imagino, por allá veo un punto que parece un bote, pero con este norte, con este tiempo, ¿quién va a venir por este rumbo? Y entonces ya se iba acercando y dije yo, sí, es un bote. Ya estaba yo esperando. No era una alucinación. Y ahí venía la única persona que es capaz de convencer a un patrón de bote que salga con ese mal tiempo para que la lleve con norte, con ciclón, con tsunami, con lo que sea. La única persona, mi madre que llegó con él.
pescador ahí, los dos nada más. La aventó ahí y se regresó él. Fíjense, y el gato nunca apareció. Entonces mi madre, así toda mojada, la ropa pegada y el cabello y todo, dije, espérame, te voy a hacer algo de comer. Se puso a hacer, me acuerdo bien, huevos con chorizo. Uy, y empezó el olor y de repente se oye, ¡miau! Se apareció el gato. Se apareció el gato cuando supo que ya no me lo iba yo a comer. Hay muchas cosas en todos estos acontecimientos que le hacen pensar a uno en todo. Sí. Primero, pues en Dios, yo soy muy creyente. Luego, ¿por qué las cosas? ¿Por qué esa intuición que yo decidí comérmelo y él decidió esconderse? Así. Sabía que era el rival más débil. Llegó el momento donde ya de huevos con chorizo a mi flaca humanidad, a mí no me va a comer, y entonces ya se presentó. Eso es una. Otra, en esa isla hay mucha pesca. Puede uno hacer así, meter la mano en el agua y saca un pescado. Como no va nadie, estaba virgen todos los peces y todo eso. Bueno, pues en ese tiempo no pude pescar un solo pescado de ningún tamaño. Había unos pescados como de 30 centímetros, andan entre las piedras, se llaman cabrillas, con un pedazo de trapo blanco. Se lo poníamos en el anzuelo y con eso pescábamos, porque la sacábamos para de allí hacer carnada y pescar otra clase más comestible. Sí. Bueno, ni eso, simplemente no, porque la pregunta es, oye, pero en el mar, en una isla, ¿por qué no te pusiste a pescar? Me pasaba yo casi el día pescando, tratando, y nunca pude pescar. Por eso digo que hay cosas muy, no antinaturales, pero sí muy difíciles de pensar, de darles una solución. Entonces ya llegó, se quitó el norte, se regresó en el mismo bote que llegó el otro matrimonio que me daba de comer, y ya todo se normalizó. Ya después de todas esas peripecias, esa aventura, pues ya volví a Veracruz. Estuve en un departamento que se llamaba de balizas, donde se llevaba el gas acetileno a las balizas o faros que no tienen, que son autónomos, automáticos. Tienen o tenían, ahora todo es moderno, una válvula solar. Se oscurecía, por ejemplo, una tormenta se oscurece y hay un pico piloto que la prende, y así, pero había que llevar el gas, calcular cuánto tiempo va a durar, se recorría ahí. Y de ahí fui otra vez a Sacrificios, aquí enfrente. Pan Comido, ahí está Veracruz. Todavía no se veían tanto edificio de esos que impresionan, pero ahí está Veracruz. Total, me voy nadando, pero me acordé de algo. Nunca aprendí a nadar. ¿No? Nunca, y viví toda la vida en el mar. ¿Por qué? No pregunto. El caso es que me sostenía por maña. Nadaba yo así, y cuando me cansaba, me sumergía, y a media agua
hacía yo así, era más fácil para mí. Y ya salía yo por allá y otra vez hasta que llegaba. Pero nadar así, O sea, de sí que lo hizo. órale, Sí llegó a la isla de sacrificios nadando como pudo. No, nunca, No llegó. no, si no sabía. No, Digo, lo más elemental, flotaba. si Sí, vivía yo en medio del mar, sí, pues tengo que buscar lo más, alguna maña claro. para sostenerme, para tardar ahí un tiempo, sin nadar, simplemente estar ahí o ir de aquí al kiosco y nada más, y siempre con mucho miedo, a grandes rasgos. De ahí, de sacrificios, vine al faro, al Venustiano Carranza, otra vez. Ahí estuve varias veces, varios periodos. Luego cambiaron el faro de El Carranza hacia el Banco de México y ahí estuve en el Banco de México. De ahí estuve en Isla del Medio unos 3 meses, supliendo al que salió de vacaciones. Otra vez volví a las balizas, de ahí otra vez al faro del Banco de México. Ya el Carranza ya no era faro, estaba la torre como está ahorita y ya. Y de ahí otra vez a Santiaguillo haciendo Punta Delgada, estuve también en Roca Partida, estuve casi un mes. Bueno, así me la pasé en todo ese tiempo, que fueron 17 años. Bueno, pues cuando entré a la náutica, que fue en 1954, estaba yo en la náutica y en la noche en el Venustiano Carranza. Cuando vino la cosa esa de que me quedé sin padrino, disque padrino, que me fui a estudiar a la náutica, pues me mandaron a Santiaguillo otra vez, que fue cuando mi padre estaba en Isla del Medio. Entonces, con el de Isla del Medio cambiamos, él se fue a Santiaguillo y yo me quedé en la isla 6 años. De ahí, de los 6 años, pasé a Veracruz, al faro del Banco de México. De ahí a Sacrificios otra vez. Y de ahí otra vez al faro del Banco de México. Y ya de ahí hubo muchas políticas, porque yo me casé y pensé que no le iba a dar esa vida a mi esposa. No. Y al poco tiempo, pues me mandaron a Santiaguillo. Y como ya no pude salvarme, renuncié. Fueron 17 años en el servicio de faros. ¿Y qué nos dice de las lecciones de el silencio, la soledad, las tempestades? Bueno, esos son elementos y aunque uno no quiera, allí están cuando llega uno a una señal marítima, ya sea un islote, una isla, llega uno con miedo. ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cómo estará aquí? ¿Qué es el otro? Y sol. Luego viene la soledad. Llega uno que otro ruido ahí, de las gaviotas, que no sabe uno que son ellas. Simplemente uno oye ruidos extraños en ese silencio. Luego la soledad. No hay nada, nadie grita, no pasa ningún comprador de chatarra, no nada.
todo en silencio. Y eso, lógicamente, aunque uno no quiera reconocerlo, es un miedo, poco o mucho, pero es un miedo latente que tiene uno. Porque si estoy cerca del mar, pues me puedo caer y me puedo ahogar. Me puede un tiburón, que es lo más socorrido. Me meto al agua con un tiburón, me volteo ahí en la lanchita, una chiquita que hizo mi padre. Con eso íbamos a Antón Lizardo, y de Antón Lizardo ahí, con eso. Pero primero no teníamos motor fuera de borda. Entonces con una colcha toda rota, toda vieja, allí le hice una especie de palo para la vela, y con eso, cuando había viento, allí allá. Pero a medio camino se acababa el viento, venía la calma, y entonces iba yo a medio camino. Me quedaba la disyuntiva: me regreso hasta allá o me voy hasta la costa, a donde iba yo. Pues como hay una teoría que es realidad, no es teoría, cerca de la costa la corriente va hacia la playa, hacia el litoral, no en contra. Llega una distancia que ya no tiene esa atracción de la playa, de la orilla, de la tierra. Entonces pues voy allá remando. Yo siempre he sido así. Esta consistencia, más bien flaco, pero era yo muy fuerte. Y solo también. Lo que prevalecía era la soledad. Cuando yo lograba venir a Veracruz a darme una pequeña, como dicen ahora, un streak, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Un paseo? Un descanso, un break. Un break. Un break. Llegaba, iba yo a la peluquería, salía en la noche a dar una vuelta y me iba yo a salones de baile en Cuauhtémoc. Ahí decía, yo mismo me echaba porra: me lo merezco, tengo derecho, estoy solo. Y ahí ya estaba aquí y me iba otra vez a la isla. Así era. Entre esas cosas, pues hubo alguna vez que conocí a alguien, fui hasta su novio, luego me agarró por ahí en una esquina su mamá, que era una fiera, y ya tuve que pedir permiso, y yo me iba allá, y ella, como dice la canción, y ella quién sabe qué hará. Yo de todas maneras nunca pensé en nada bueno, pero había que hacerlo así. Pues, y esa fue más o menos mi vida social. Cuando venía yo de vacaciones y coincidía con el carnaval, fíjense, andaba yo codo con miles de personas. Sin embargo, yo estaba solo, siempre me sentí solo, no había amigos, no había tiempo, no había nada, entonces así solo. Y en una palabra, cada quien piense lo que quiera según su criterio, pero la verdad es horrible. Nada más pónganse a pensar, este norte o estos nortes, este tiempo, incluyendo frío y viento, ¿qué sintieron aquí en su casita, en las calles, arropados? Todo el mundo se quejaba, y yo, o el guardaparque allá, solito, que está así,
todo, mar, cielo y todo, y aquí la casa. Allí es donde se compara. Desde luego, nunca llegan a la realidad, porque para comparar deben de pasar esto y esto. Hay que vivirlo. Entonces, para saber Sí. cuál es el o por qué. Don Alfredo, ¿y qué nos comenta de la parte bonita, la parte bella, la Bueno, parte que lo entusiasmaba? así es, no todo es malo, no todo es feo. Y con cierta presunción que no cualquiera puede tener, yo veía directamente, sin que nada me estorbara, el amanecer. Veía yo el anochecer, el cambio de colores. Bueno, es hermosísimo, todo es hermoso, realmente. Y algunas veces, desde allí, cuando estaba claro el día, veíamos el cerro de San Martín, de allá de los Tuxtlas. Desde allá veíamos el cerro, así. Bueno, había muchas cosas muy buenas, podía uno nadar, podía uno entrar al agua, sacar pulpos, pescar, todo eso, todo, en el día, porque en el lapso comprendido en que subía a prender el faro, bajaba a limpiar una linterna de petróleo, ese cambio de se acaba el día y empieza el oscuro. No puede uno decir la noche, porque es muy relativo. Hay noches que tienen más luz que el día. Pues aquí no, aquí es oscuridad, nada más hasta donde la linterna pueda. ¿Y las noches de luna llena? ¿Lo qué? ¿Las noches de luna llena? Ah, no, esa era otra, hermosa, realmente hermoso todo eso. Creo yo que si alguien realmente supiera bien la satisfacción de estar ahí cuando hay luna, cuando hay todo eso, me envidiaría todo mundo esos momentos. Pueden estar seguros. Ahora había otra que como que echaba a perder lo bucólico del ambiente. Había chaneques. ¿Ah, sí? Yo les llamo chaneques cuando agoto hasta la última de mis hormonas del cerebro para llegar a una conclusión y no encuentro lógica, digo, fueron los chaneques. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, estando a las 12 del día, que hay calma, es un espejo, todo. Estamos en el corredor, mi padre y yo, platicando, cuando se oyen gritos, ¡Alfredo! ¡Alfredo! 3 veces. Y ahí vamos como sabuesos. Nadie se podía esconder. Todos lo conocíamos, hasta sabíamos cuándo era un ruido hecho por los cangrejos. Era nuestra casa, era lo único. Casi era una prolongación de nuestra recámara. Y no encontramos quién fue. Luego, al rato, otra vez, 3 veces hicieron eso. Una, otra, que se oía algo que venía desde la cúpula del faro, en los escalones que son de esta cosa. Mosaico. Adoquín. Adoquín. No, los otros Losetas. azulejos o lo que azulejos. sea. O sea que estaba limpio siempre todo. Y venía el ruido así desde poco.
hasta sentirlo, que pasaba entre las piernas, porque estaba uno cuidando a ver qué es, y nunca encontramos nada que pudiera, porque una vez encontramos una tuerca, pero la tuerca no rueda ni rebota, tiene que ser algo redondo para que ruede y caiga y de allá al otro, hasta el final, y nunca. Ahí conocimos a los que se transforman en animales, nahuales. Se apareció un perro horrible, negro, así grandote. La particularidad que los dientes se le veían blanquísimos, así, y los ojos amarillos y rojos, así. Entonces supimos que era un nahual, porque a los pescadores que iban a pulpear ahí, les platicamos y ellos dijeron, ha de haber sido don fulano, porque es nahual, es un señor que se transforma en animal. De seguro se metió como animal chiquito en la lanchita, desembarcó aquí en la isla y por eso vino atraído por la luz de la lámpara. Pero los dos nos espantamos, creo. Él salió así para allá y nosotros con los ojos así, que casi nunca habíamos visto. Y más cuando supimos, si hubiera dicho yo vi que era un perro, y me lo creen o no, no pasa nada. Pero supimos que pudo haber sido un nahual, una persona, y no es leyenda. Lo puede buscar y estudiar, que es algo natural para ellos, el convertirse en animales según su deseo. Y como es, y ruidos y gritos y cosas así que nunca encontramos explicación. ¿Qué nos dice de delfines? ¿Sí vio especies marinas como delfines, ballenas? Sí, todo. Incluso les voy a dar la primicia. Mi padre me dijo que ni le moviera yo. Estábamos pescando y había calma también, como a las 12 del día. Y oímos unos coletazos. Y los dos volteamos y lo vimos, los dos, la cola que pegaba así cuando se iba hundiendo. Pensamos que era una sirena, aunque digan que está uno loco, porque todos los pescados, menos las ballenas, cachalotes y cosas de esas, la cola la tienen a lo largo, la tienen así, y esta era así, y grande la cola así. Que le buscamos qué clase de pescado. Lo más grande es como el sábalo, pero el sábalo es así. Y la cola es así, aunque sea grande, así y así, no así. Y que se iba hundiendo así. ¿Y de qué tamaño era? Pues se supone que era más o menos por la cola de nuestro tamaño, ¿Sí? de unos 80 o 2 metros tal vez, ¿no? Aunque la situación anímica de uno lo hace ver más, sí, o ver menos, ¿no? No, sí era grandísima. No, es que también el miedo, la novedad y todo, es lo que vimos. Tuve la oportunidad, le voy a llamar así, de haber estado buceando, sacando caracoles que se llaman canelos, que venden mucho allá en el malecón, unos cafés así, bien bonitos. Y vi una sombra porque el agua de allá es como una pecera, es cristalina.
Entonces vi una sombra y sin pensar mucho vi, y era un tiburón que me estaba dando vueltas, más o menos de mi tamaño, o por lo menos así lo vi, dando vueltas así. Buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, pues ya lo que hice como pude, más por miedo que por conocimientos de navegación, ya me subí. 3 veces me pasó eso. Llegué a la conclusión de que no son, por lo menos ahí cuando yo estaba, no son lo que la gente dice. No garantizo de que sean buenos chicos, pero para mí todo estuvo bien. Ahora, ya para terminar, ¿no? Las tormentas. Vuelvo a preguntar y vuelvo a decirles, comparen, aquí en la ciudad, protegidos de edificios, de casas, dentro de la casa, los espanta una tormenta. Imagínense uno allá solito, que viene de acá, y donde le dé la gana, de todos modos, llega, porque da vueltas, y los truenos, y rayos, así en el horizonte, como no hay nada que los tape, se ven 2, 3 por allá, otros acá, al mismo tiempo. No se oyen, no, porque están muy lejos, pero sí la luz que hace así. Bueno, entonces un consejo para los que tienen miedo a los rayos. Cuando viene el fogonazo, la luz, el relámpago, en ese momento el rayo ya cayó. No tienen por qué tener miedo. El sonido, la luz es más veloz que el sonido. Entonces, por eso nos llega primero el relámpago y ya luego por las capas atmosféricas o no sé qué, el ruido viene así, como si fuera, a mí me parece, unos tambos de esos de 200 litros, que los van empujando, que se oye así, y ya que está cerca, es cuando se oye el sonido tremendo. Así que cuando hay un relámpago, todo el mundo diga, ya me salvé, ya no me va a pasar nada. Pero tienen mucho miedo. Incluso antes, los espejos de los roperos y de los tocadores, se les ponía una sábana o una colcha para que no se reflejara. Había esa creencia. Me acuerdo cuando hay un chamo, tapa los espejos. Y claro, yo también tenía mucho miedo. Ya cuando, fíjense que le decía yo a mi señora, me decía mi señora, ya casados, aquí, había una parte donde se veía una parte del horizonte y decía, acuéstate, eres masoquista, ¿qué estás viendo? Párate, disfruta, esto es obra de Dios, ven a verlo. Y me gustaba verlo, claro, paradito. Cuando yo navegaba en esa lanchita, unas horas, y en la noche que me agarraba así no, lloraba, gritaba, quién sabe qué más me pasaba, pero como estaba bien mojado, no se daban cuenta, pero es horrible, horrible. Ustedes saquen en conclusión lo que ustedes sienten en la ciudad, seguros, tapaditos, cobijados, el miedo que sienten, lo que debe de sentir uno solito allá en el mar. ¿Y qué es lo que lo ayudaba a superar toda esa adversidad, su fe, o qué nos comenta? Bueno, en primer lugar sí, porque siempre me persinaba yo y todo eso,
no crean que diciéndoles esto, ya yo estaba ahí rascándome la panza. No, me daba mucho miedo. Y después de todas las experiencias y todo, pues ya empezaba yo a decir, no, pues ya cayó el rayo. Horrible aquí llegó, pero ya no está. Entonces, ya, quitarse ese temor de que no vaya a caer aquí. Sin embargo, los faros tenían un pararrayos, un cable de cobre que bajaba y hacía tierra, se clavaba en la tierra. Pues cuando caía alguno cerca, que ahí está el pararrayos, y nosotros estábamos aquí, mire, sin mentirle, sin exagerar, los cabellos, los vellos, así. Y eso que yo le dije una vez a mi papá, la primera vez que estábamos los dos casi juntos así, oye, tienes el pelo, ¿y tú? Así, y todo verde, oxidado, sulfatado, lleno de lo de la mar, el cable. Mire, después del rayo, haga de cuenta que lo acababa de comprar el cable y le habían sacado Pulido. así. Todo le quema. Imagínense cuando le cae a una persona o animal o un árbol, ¿cómo lo hace? Así. Entonces, pues era otra de las experiencias y volviendo, no quiero pasar lo religioso. Fíjense, aquí o en cualquier parte de ciudad, cuando una persona tiene fiebre, tiene frío, tiembla, porque está algún de los bronquios, entonces no tiene que cuidarse. Sin embargo, 2 veces, así como estaba yo, sacudiéndome del temblor, tuve que ir a amarrar bien mi lancha. Como pasa aquí en el rincón ahí de donde empieza el bulevar, que vuela, así pasaban de lado a lado del muelle y yo aquí las olas. Y miren, hay una persona, cuando una vez conté eso, me preguntó, oiga, ¿y no se murió? Le digo, oiga, pues creo que no, porque así. Y cualquiera, se lo he platicado a doctores, cualquiera le da una pulmonía, neumonía o cualquier monía y se muere. Pero como Dios sabía que no tenía yo otra cosa que hacer más que ir así como estoy o perder lo único que teníamos ahí que podía movernos tanto para pescar, para ir a Antón Lizardo, venir a Veracruz y regresar. ¿Todavía hay guardafaros? ¿Todavía hay guardafaros? Eso es lo que no puedo contestar bien, porque para la filmación de esta película fuimos al faro Venustiano Carranza, al Sacrificio, Isla del Medio y Santiaguillo, él nos acompañó. Fuimos y ya no había guardafaro. Todos son estaban con las nuevas tecnologías ya no. Sí, unas como láminas ahí. Pero ¿qué pasa si falla? No lo sé, no sé nada moderno. Lo que les cuento son vivencias cuando las vivimos, como dicen, en vivo y a todo color, las sentimos. No buscamos en internet para poder platicar, que es vida. Por eso no me da vergüenza. Hay alguien que me quiere, me dice, oiga, no es cierto. Si el que estuvo allí dice que es así, no sé quién me va a decir que es cierto o no.
ahí en el radio luego dice, no, porque fíjese, ese es su criterio. Lo que yo le cuento es porque allí estuve, yo lo toqué, yo estuve allí, a mí me pasó y por eso se los cuento a todos. ¿Y qué reflexión final haría de toda esta vida que llevó y cómo logró superar todo? Bueno, para empezar, primero hubo una época en la que me quejaba yo, que toda la gente normal vivía su vida normal en las ciudades, en la escuela, con amigos, y yo no. Pero después me he puesto a considerar, ¿quién ha vivido lo que yo he vivido? Muy pocas personas. Y si no, que digan, aquí estoy, que no les vive ninguno. Me han pasado situaciones que no a cualquiera le sucede. Y ya después, ya de grande, ahora tengo muchos amigos, amigas. La prueba está que el día de mi cumpleaños fue el día 9 y el viernes 24 todavía me hicieron un agasajo en un restaurante allá de Colón. Una leyenda viviente. Quiere decir que hoy me aprecian, Claro. me quieren, me chiquean, aunque como todo es el equilibrio de la vida. Hay quien me ningunea, me hace un lado y todo, pero es más, son más las personas que me quieren que los que por algún motivo no me aceptan. Pero así es la vida, que agradezco a Dios infinitamente. Así la historia de don Alfredo Casarín Padilla. Espero que esta historia haya resultado inspiradora para ustedes y nos vemos en el próximo video.